Estado es uno de los agentes más importantes. Hay economistas y analistas que a veces dicen que los que creen en la economía de mercado no creen en la presencia del Estado, y no solamente la presencia del Estado, sino un Estado fuerte. Nada más lejano a la verdad. El Estado es un agente importante en una economía de mercado. Tiene que dar seguridad interna y externa, tiene que velar por la estabilidad jurídica, que se mantenga la estabilidad jurídica, tiene que proporcionar servicios públicos, particularmente a aquellos que no los tienen. En fin, una serie de aspectos que el sector privado no lo puede hacer. Más aún, el mercado es imperfecto y cuando corresponde tiene que tratar de eliminar esas imperfecciones. Pero eso requiere un Estado eficiente, eficaz y equitativo, que desafortunadamente no lo tenemos todavía y que tenemos que luchar porque se dé eso. ¿Qué quiero decir con estas tres cosas? Lo que yo llamo las 3E. Eficiente, que quiere decir que con los recursos que tiene se puede hacer mucho más de lo que inclusive está haciendo. Eficaz, algo importantísimo, que cumpla con sus metas, que cumpla con sus objetivos. Un buen giro, por ejemplo, el presupuesto por resultados, porque uno puede medir si realmente está cumpliendo con lo que se ha propuesto. Y equitativo, que por definición el Estado debiera ser igual para todos. Su función no debiera discriminar a nadie, salvo cuando se amerita por equidad social. Entonces tiene que ser muy capaz de manejar ese elemento y evitar populismos que conducen a resultados negativos. Entonces, el Estado es un acompañante fundamental, es un agente clave en una economía de mercado, en la medida en que sea eficiente, eficaz y equitativo. Desafortunadamente en el Perú, si bien hemos avanzado, estamos lejos de ello. Por lo tanto, tenemos que buscar que realmente cumpla con sus metas, y para eso es fundamental que el sector privado, la academia, en realidad la ciudadanía en general, le haga el accountability al Estado. Y buscar ser equitativo. Nos parece interesante la expresión del presidente de crecimiento con inclusión social. A mí me gusta más hablar de equidad, buscando oportunidades para todos, priorizando sobre todo salud y educación. En resumen, el rol que cumple el Estado, bien entendido. El Estado no puede pretender, el sector público, reemplazar al sector privado en la economía. El motor del crecimiento de un país que cree en la economía de mercado es el sector privado, pero el Estado cumple un rol fundamental en los términos que acabo de explicar. Y cuando hablo de la reforma del Estado estoy implicando poder ejecutivo, poder legislativo y el poder judicial, los tres estamentos del Estado. Y además, en la estructura actual del país, el gobierno nacional, el gobierno regional y local, las municipalidades. Debemos entender que si queremos ser coherentes con lo que acabo de indicar anteriormente, de buscar un Estado eficiente, eficaz y equitativo, requerimos un Estado moderno. Francis Fukuyama, un pensador, politólogo internacional que una vez lo invitamos a Perú, dijo que le encantaba escuchar que el Perú aspirara a ser un país del primer mundo, que eso es mirar a lo grande, no un enfoque parroquial, sino un enfoque a lo grande, pero que eso jamás se iba a poder lograr si no se tenía un Estado del primer mundo. ¿Eso qué implica? Mirarlo de manera integral. ¿Son todos los organismos públicos necesarios? Hay una cantidad de sobreposición de acciones tremenda. Se crean ministerios en vez de reducir ministerios. Se crean organismos públicos en vez de reducir organismos públicos. Tema amplísimo que habría que atacar. Nadie lo está atacando. Y más aún, en vez de reducir y buscar un Estado más chico, pero eficiente y eficaz, se sigue creciendo. Tenemos una maraña impresionante de normas jurídicas. El común denominador, el ciudadano promedio, no puede digerir eso. Los abogados mismos no pueden digerir la maraña enorme que hay de normas y seguimos creando más normas. Cuando un legislador, un congresista, habla de su función en el año, si ha sido más o menos productivo, ¿qué menciona? ¿Cuántos proyectos de ley presentó o cuántas leyes se aprobaron? Como si el número de proyectos y el número de leyes sea lo importante, cuando quizás podría ser al revés. Analizar cuántas leyes habría que eliminar, que retirar del sistema, porque más bien son negativas. Los procesos son muy engorrosos, la complejidad administrativa es enorme, genera
sobrecostos a las transacciones, genera sobreprecios. Entonces, se requiere una reforma integral. Se ha tratado de mirar esto de una manera particular y poniendo énfasis en cosas, digamos, simples, con poco impacto. Y por último, y quizás lo más importante, el capital humano. Mientras no haya una reforma integral que involucre la reforma del servicio civil, algo se ha hecho en el sector de educación, pero esto requiere todo el sector público, donde se capacite al trabajador público, se premie la experiencia y se premie la productividad, que haya un incentivo a cada vez ser mejor.